¿Qué lecciones aprendidas puedo compartirles de lo que han sido estos 25 años del manejo de las relaciones laborales individuales y colectivas en el sector de las empresas privadas? Bueno, creo que hay algunas. Esto es algo que iré compartiéndoles poco a poco. Hoy les traigo algunas que creo que son sumamente aplicables para este estado de emergencia nacional que se ha decretado producto de la pandemia ocasionada por el coronavirus. Son frases aprendidas, producto de la experiencia, y que muchas veces yo he dicho las locuras que se viven en el mundo laboral. E incluso a veces he dicho las gracias y las desgracias del mundo del trabajo. La primera lección: si no te gusta hacer las cosas bien, ve llenando tu alcancía. Esto me hace recordar los gerentes, los directores, los vicepresidentes, incluso los gerentes generales y presidentes, cuando quieren o pretenden ahorrar dinero, no pagándole a los trabajadores sus derechos o lo que establece la ley. Miren, esto es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Solo nada más le menciono el caso del sobretiempo. Alguien que haga que sus trabajadores laboren sobretiempo y no les pague. ¿Qué pasó si los trabajadores tienen 5 años para hacer los reclamos del sobretiempo? Se puede solicitar un audito a la empresa y cuando hacen el audito, prepare la alcancía, porque pueden haber pasado varios años, ¿ves? Y deciden reclamar de repente y a alguien por allí se le prende el foquito, por decir así, y se da cuenta que se estuvieron dando errores en la otorgación de los días libres, el día libre de descanso obligatorio que tiene todo trabajador, que se dieron errores en la programación de los horarios, en el pago de sobretiempo, etcétera, 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 etcétera. Y cuando ese momento llega, hay que preparar la alcancía, tienes que pagar y te va a salir mucho más caro que si lo hubieran pagado bien en el momento que debió hacerse. Otra lección aprendida, y esta me recuerda a una persona muy especial para mí, de José Tomás, llamado, le decían de cariño Tito Tomás, era el gerente administrativo de Petroterminal de Panamá, superintendente era él de Petroterminal. Y cuando yo terminé la universidad, esa fue la primera empresa para la cual laboré, Petroterminal, y yo iba con aquella emoción y aquel entusiasmo de todo recién graduado que piensa que va a salvar el mundo. Y cuando yo veía cómo es posible que están despidiendo a los trabajadores, yo era psicóloga, acuérdense, así que me orientaba hacia la parte humana. Entonces me dice el señor Tomás: Carmen, ¿por qué te molestas? Si hasta los matrimonios terminan, ¿por qué no las relaciones laborales? Entonces en aquel momento lo entendí y es cierto. Entonces de ahí me preocupé que si bien es cierto la relación laboral va a terminar, lo que debemos preocuparnos es que se haga de acuerdo a los parámetros que establece la ley y que a la persona se le pague todos los derechos a que tiene lugar. Entonces, creo que lo importante o lo clave aquí, sobre todo en este momento que estamos viviendo, en esta época de pandemia, una época crítica que va a pasar a la historia, yo creo, como un hito en los temas de relaciones laborales, porque se han hecho cambios en el código de trabajo a través de los decretos que nunca en mi vida los había visto, ni siquiera en la época de la invasión. Entonces, definitivamente hay empresas que van a tener que despedir a sus trabajadores porque no quieren intentar otra opción o porque no pueden. Entonces, ok, pues vamos a terminar la relación laboral, pero págame mis prestaciones. O sea, no pretendas que yo me vaya para la casa con una mano adelante y otra atrás
¿A esperar qué? Entonces creo que esto es algo muy importante, concebir una negociación ganar-ganar, donde ambas partes estén ganando. La empresa pues disminuyendo sus gastos laborales y el trabajador que se lleve sus prestaciones para sobrevivir hasta el momento en que encuentre otro trabajo. Otro punto muy importante de lecciones aprendidas es siempre con dignidad y respeto hacia la persona. Quienes han compartido vida de trabajo conmigo saben que esa fue siempre, por decir así, mi cantaleta. ¿Por qué? Porque independientemente del error o la falta que haya cometido la persona, primero que todo es ser humano. Y por el solo hecho de ser humano, merece que sea respetado y que se trate con dignidad. Y no olvides también que tú, independientemente del puesto que ocupes, eres un trabajador. Y al ser trabajador, tarde o temprano vas a salir de la empresa. Entonces te gustaría también que te dieran un trato digno y de respeto. Esto para el caso de las personas que les corresponde ejecutar el despido. Otro punto muy importante, y se los acabo de decir, recuerda que algún día te tocará estar del otro lado. Sugerencia para quien tenga la responsabilidad de ejecutar las terminaciones de una relación laboral. Mientras usted sea trabajador, no importa que ocupe el puesto de gerente general, de presidente, mientras usted tenga un contrato que diga trabajador, algún día usted va a estar del otro lado. ¿Por qué? Porque de las empresas solo se sale o por renuncia, o por mutuo acuerdo, o por despido. Y lo mínimo que podemos esperar es que ese día se nos trate con dignidad y respeto, como nosotros hemos tratado a las personas a las cuales despedimos, con la misma consideración. Cuando ya no sientas empatía por las personas que estás despidiendo, es hora de retirarte, es hora de dejar de despedir o de ejecutar despidos. Miren, yo, como les he comentado, durante todos mis 25 años siempre fui gerente de recursos humanos. Bueno, antes de ser gerente de recursos humanos, cuando salí de la universidad, fui analista de recursos humanos. Por 6 años fui analista de recursos humanos, de ahí pasé a ser gerente de recursos humanos, fui gerente de relaciones laborales, gerente de capacitación y desarrollo y finalmente vicepresidenta de capital humano. Así que siempre estuve en puestos donde me tocaba realizar la terminación de la relación laboral. Y cuando recursos humanos se maneja desde un punto de vista estratégico, muchas veces uno conoce que las salidas de las personas se van a dar con mucho tiempo de anticipación. Y eso siempre me ocasionaba cierta incomodidad, pues, saber, o sea, yo cuando sabía que tenía que despedir a alguien al día siguiente, el día anterior, no la pasaba tan a gusto, o sea, sentía el peso del despido. Hasta que un día me dije, Carmen, está bien que sientas eso, porque el día que tú no sientas nada al saber que estás impactando la vida de una persona, ese día tienes que dejar de hacerlo. Y entendí por qué, porque si yo no siento esa empatía, eh, ese feeling, no sé cómo llamarlo, o sea, porque es una conjugación de muchas cosas, entonces vas a convertirte en déspota, vas a disfrutar de hacerle daño a las personas, del sufrimiento de las personas, y ya entonces dejamos de tener las cualidades que son las que nos caracterizan como seres humanos. Entonces, eso yo lo recomiendo. El día que ya si te toca despedir personas, hacer las terminaciones de la relación laboral, y ya tú no sientes nada por la gente que estás despidiendo, por las vidas que están impactando, entonces tienes que dejar de hacerlo porque te has vuelto frío y calculador. Y a veces eso pasa. Eso pasa cuando nos metemos mucho en el tema financiero, en el tema de la rentabilidad, la productividad, que son los legados de las relaciones, de las revoluciones industriales anteriores. Nos ponemos así súper mecanicistas y la parte humana
nos va importando poco. Así que ese es un buen termómetro. Cuando sientas que no te importa nada despedir a una persona, es hora de dejar de hacerlo. Hay otra lección aprendida y a esta persona la recuerdo mucho, con muchísimo cariño, el licenciado Julio Candanedo, que fue el abogado asesor que me acompañó durante la gestión de recursos humanos la primera vez que fui gerente de recursos humanos. Y bueno, como yo les dije, siempre he trabajado con empresas con sindicato. Y recuerdo que cuando yo llamaba al licenciado Candanedo, molesta, acuérdense, cuando uno es joven es muy impetuoso, es un foforito, por decir así. Entonces llamaba yo al licenciado, mire esto, mire el otro, ya sea del sindicato, de la empresa, Entonces me decía el licenciado, tranquilito, me parece como si lo estuviera viendo ahorita. Licenciada, a todos y a todos les llega su tiempo. Y fue verdad, durante estos 25 años lo pude ver, quizás las cosas no se dieron en el momento que yo quería o en el momento que yo consideraba que era el momento perfecto, pero con el pasar del tiempo a cada persona, sea representante de la empresa o sea de los trabajadores, le llegaba su tiempo. Eso era así. Entonces, tenemos que estar tranquilos, vivir un día a la vez y por más difícil que estén siendo las situaciones, saber que llegará el momento en que estaremos bien, que a todos y a todos les llega su tiempo. Y bueno, con esto terminamos esta sección de las lecciones aprendidas. Te invito a suscribirte en el canal para que siempre estés enterado de todos los cambios que se están produciendo en el mundo laboral aquí en Panamá y también todas las proyecciones que se están haciendo a nivel mundial sobre el futuro del trabajo. Gracias por formar parte de los seguidores de la cuenta Clima Laboral 2020, una travesía de desafíos, oportunidades y transformaciones.